Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes del grado 9A. El día de hoy les voy a hacer una breve explicación de las guías que se les entregó, las cuales corresponden al mes de julio. Entonces, vamos a trabajar rápidamente estas guías. Fueron dos guías muy sencillas, una de lectura y la otra es tiene que ver con unos juegos de palabras que se utilizan mucho. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a trabajar las guías, ¿sí? Vamos a trabajar la guía 1 y la guía 2, las cuales fueron las que se compartieron con el mes de junio. Entonces, rápidamente vamos a hacer una breve explicación de esta guía. En esta guía vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con literatura oral, el mito y la leyenda. Recordemos que la literatura oral es aquella que fue transmitida por nuestros ancestros, nuestros antepasados, ¿sí? En donde el mito y la leyenda hacían parte de las tradiciones de las culturas antiguas. Estamos enfocándonos en toda Latinoamérica. Y ahí en Latinoamérica podemos trabajar nuestro país, Colombia, ¿sí? A nivel de Latinoamérica. Entonces, el mito, como concepto de mito, ya sabemos que hace parte del género narrativo, al igual que la leyenda. El mito y la leyenda son narraciones de hechos reales, pero que también se diferencian en algo. El mito es muy real. El mito lo podemos trabajar desde el origen del hombre, desde el origen de las culturas, desde el origen del cosmos, del universo, ¿sí? Y son orígenes reales, ¿sí? Pero la leyenda, a pesar de que nos muestra cosas reales, también tiene su toque de imaginación, su toque de fantasía, ¿sí? Entonces la leyenda ya le metemos poderes sobrenaturales, cosas diferentes de la fantasía. Por eso está la gran diferencia entre ellos. Hablábamos que los mitos nacen, según la historia, fueron nuestros primeros antepasados, los griegos, ¿sí? Las culturas griegas y romanas fueron las primeras civilizaciones que existieron. Cuando hablamos de las culturas griegas y romanas, nos trasladamos al origen de los dioses, ¿sí? Entonces, los mitos de los dioses nos hablan de muchos dioses. Tenemos a Zeus, tenemos digamos, al dios Cronos y muchos más que nosotros podemos encontrar en nuestra literatura griega, ¿sí? Recordemos que hay una genealogía de dioses, que es como unas generaciones. Hay una primera generación, que es el dios tierra y la diosa luna, y así sucesivamente. Después vemos que nos hablan de Zeus, que fue el sucesor de Cronos, ¿sí? Y de los hermanos de Zeus, ¿sí? Entonces, cada uno de estos mitos nos cuentan muchas cosas y aventuras acerca de estos dioses. Entonces, en la exploración de nuestros conocimientos, ¿sí? ¿Qué sabemos de nuestra literatura? Entonces, a mí cuando me preguntan qué sé yo de literatura, me traslado a la parte oral, ¿sí? ¿Por qué la literatura oral? Porque la literatura oral fue la primera manifestación literaria que existió. Existió de forma oral, más no de forma escrita, ¿sí? Esta era transmitida por nuestros abuelos de una generación a otra para que no se perdieran estas costumbres, ¿sí? Ahí fue cuando empezamos a escuchar La Llorona, la Madre Monte, bueno, los duendes, los diablos, etcétera, etcétera. Son todas estas narraciones que existieron en los pueblos, ¿sí? En las civilizaciones más antiguas. En todas las culturas existen diferentes mitos y leyendas. Entonces, por eso nosotros hablamos de narración oral, ¿sí? Porque anteriormente nos reuníamos todos. Acá cuentan de que se reunían era en la Maloca y que había un sabedor y ese sabedor les contaba las historias a todos sus nietos y a todos los miembros de la comunidad. Entonces, esos son los conocimientos previos. Ya recordemos que cuando hablamos de la introducción es desde donde se habla de tradición oral en Latinoamérica, ¿sí? ¿Cuáles han sido esos reconocidos, digamos, escritores, personajes que escribieron acerca de literatura? Recordemos que la fábula son narraciones también, pero ya de una forma donde los animales son aquellos quienes participan.
Y así sucesivamente. Nosotros leemos que cada cultura, cada costumbre tiene una forma de ver las cosas. Entonces, nosotros vemos que en literatura, ¿sí?, existen diferentes formas de la literatura, las cuales nosotros hemos ido estudiando desde que iniciamos nuestro recorrido de estudios, ¿sí? Entonces, nos podemos trasladar a Grecia y a Roma. Allá vamos a encontrar todo lo que nos hablan de Dios. Recordemos que estos dioses ya hay películas, vemos que estos dioses tienen poderes, tienen unos símbolos, tienen algo que los represente. Pero así como hay historia de dioses de esas culturas griegas, también existen dioses de otras culturas. Por ejemplo, de los mayas, de los aztecas, de los incas, ellos tenían sus adoraciones también. Ellos tienen su propia literatura, ¿sí? Entonces ya hablamos del concepto de mito, de leyenda. Mito es una narración breve, escrita en prosa, en donde nos cuentan cosas reales. Cuentan el origen del hombre, el origen de los dioses, el origen de los animales, etcétera, etcétera. Las leyendas son narraciones también, ¿sí? Pero estas narraciones están marcadas por un toque de fantasía. Ahí vemos la definición de cada una de las diferentes clases de mito, la leyenda. Vemos acá, estamos hablando de los dioses. Entonces aquí están las generaciones de los dioses, desde el caos, que el caos era la nada, lo que existía allá en el cielo, en el universo, y desde allí empieza la generación de los dioses. Entonces vemos aquí Zeus y todos sus hermanos. Después vemos los hijos de Zeus. Acá estas genealogías es lo que nos hablan a nosotros de los árboles genealógicos, ¿sí? Cada generación tiene su descendencia. Entonces acá nosotros vemos un árbol, el árbol genealógico. Cuando nos hablan del árbol genealógico es porque nosotros debemos saber quién fue mi abuelo, ¿sí? O mi tatarabuelo o mi bisabuelo, ¿sí? Desde allá atrás, y empiezo a contar cuáles han sido la descendencia de mi familia, ¿sí? Entonces ahí vemos varios textos. Por ejemplo, nos hablaban de la Llorona, de una mujer que lloraba a sus hijos, que ella, según la cuentan las historias, que ella misma los asesinó. Bueno, en cada cultura, digamos, la cultura paisa, la cultura costeña, la cultura andina, en cada cultura hay una forma de ver estas historias. Entonces, cada uno las cuenta de una forma, le agrega otras cositas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar, para la actividad de esta guía, vamos a trabajar dos lecturas. La lectura de Prometeo y la lectura de la caja de Pandora. Estas dos lecturas son muy interesantes porque nos cuentan unas historias muy bonitas, ¿sí? De cómo Prometeo le roba el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos, a los humanos, ¿sí? Él se hace amigo de los humanos. ¿Por qué? Porque los dioses quieren someter siempre a los seres humanos. Los dioses quieren que los humanos los estuvieran alabando, siempre rindiéndole pleitesía, bueno, y que ellos siempre estuvieran agradecidos por los dioses. Pero Prometeo pues quería ayudarlos también. Y así, la historia, tienen que leerla muy bien, este personaje, todo lo que le pasa por haber ayudado a los humanos. Luego nos trasladamos a la lectura de la caja de Pandora. También la lectura de la caja de Pandora nos habla de una historia muy bonita. Ahí es cuando nosotros conocemos el bien y el mal. Todas las cosas que existen en el mundo hoy en día decían que estaban metidas en una cajita y que esa cajita, por la curiosidad de una mujer, la abre y de ahí salen todas las cosas malas. Pero queda una cosa en esa cajita. Hay que leer muy bien esa historia, es muy bonita. Después de esta, vamos a completar la ficha de lectura. Ahí vemos la parte de comprensión del texto, la parte del análisis y la parte de la apreciación personal, ¿sí? Entonces hay unas preguntas de las cuales yo voy a ir respondiendo, pero teniendo en cuenta la lectura. Entonces hay que leer muy bien los dos textos, ¿sí? Para que ustedes puedan responder todas esas preguntas. Acá vemos unas imágenes también. Lean muy bien las actividades porque las actividades son muy claras, ¿sí? Te hacen preguntas, quise animarlas con estas figuritas que son muy llamativas
Y la idea es que ustedes se animen a responder de acuerdo a lo que leíste, de acuerdo a lo que viste, ¿sí? Entonces es importante de que tengas conocimiento de estas lecturas para poder ir respondiendo. Y la última, como les decía, que realicen su propio árbol genealógico, la de tu familia. Entonces es importante que no se les olvide realizar estas actividades. Recordemos que no solamente son las actividades que están al final, sino donde dice de la parte de explorar tus conocimientos previos que sabes. Entonces ahí tienes que responder también. No se les olvide hacer la autoevaluación, la guía. Tienen que evaluar. Seguimos ahora con la guía número 2. Vamos para la presentación de la guía número 2. Aquí tenemos la guía número 2. Esta guía es muy diferente a todas las guías. Acá es más de creatividad, más de ingenio, más de juego, de cosas que ustedes de pronto no han conocido nunca, pero que es importante que las vayan aprendiendo. Es una guía muy práctica. Cuando hablamos de las diferentes formas de escritura, ¿sí? En la parte de gramática, los jóvenes hoy en día y muchas culturas han creado una serie de juego de palabras, juegos de escrituras, ¿sí? Nosotros conocemos muy pocas en nuestro contexto, en nuestro medio vivir. Pero si nosotros vemos estas, nos vamos a interesar y vamos a ser muy creativos. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han jugado lo que tiene que ver con una forma inusual de uno hablar. A veces la jeringonza era una forma de uno comunicarse, ¿sí? La jeringonza fue un juego de palabras, ¿sí? Utilizado para poder decir un mensaje o para poder hablar sin que la otra persona que no conozca esta forma de comunicación entendiera a qué es lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay diferentes formas de jeringonza. La jeringonza tiene que ver con unas letras. Yo puedo utilizar algunos fonemas, ¿sí? Algunos fonemas, no las letras como tal del alfabeto todas, sino algunos fonemas. Yo puedo utilizar la M, yo puedo utilizar la P, puedo utilizar la B, la V, ¿sí? Para crear mi jeringonza. Entonces ahí, por ejemplo, ahí yo utilizo la P, la jeringonza de la P, ¿sí? Ustedes también van a utilizar la P y van a crear un diálogo en jeringonza. Ahí yo empecé. Cuando digo mi, ahí tienen que ir identificando, ¿sí? Que se va metiendo la P y la I siempre en el medio de una oración o de una frase, ¿sí? Y la P va a jugar un papel porque la P se está usando como jeringonza. Entonces, mi pinopo brepe, ahí me están diciendo mi nombre, ¿sí? Entonces, mi pinopo brepe es Jopo Sepe, ¿sí? Es José, mi nombre es José. Y así sucesivamente. Yo empiezo a armar un diálogo con mi jeringonza. Y así van a hacer ustedes, van a crear su propia jeringonza. Bueno, existen muchas formas o juegos de palabras que me ayudan a mí a crear, a elevar mi imaginación. Entonces, existen juegos de palabras que hoy en día los utilizamos como pasatiempos, ¿sí? Entonces nosotros podemos crear muchos juegos de palabras, ¿sí? Los trabalenguas también es una forma también de nuevos juegos de palabras, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ahí les doy un listadito y ustedes vamos a trabajar de ese listado algunas, no todas, algunas. Entonces hay que leer lo que me dice a mí
lo de la introducción. La escritura gíglica. ¿Sí? La escritura gíglica es una forma de escritura de jóvenes, de estas culturas jóvenes que han empezado a utilizar una forma de comunicación diferente entre ellos, ¿sí? Y esa forma de escritura gíglica es para que entre ellos se entiendan, porque no todo el mundo es capaz de entender estas formas de comunicación, ¿sí? Ahí vemos que el ejemplo, ¿sí? Ahí nos dice en qué consiste. Consiste en emplear vocablos en un sentido que no le corresponde. Ejemplo, miro por la silla, ¿sí? Mientras me como mi almohada. Entonces ahí vemos que una cosa no coincide con la otra. Abro la pared, ando con mis orejas, tengo 10 ojos para caminar. Hay digamos, unas palabras ocultas allí, pero que ustedes tienen que ir armándola original, ¿sí? Entonces, miro por la silla. Cuando digo miro por la silla, ¿sí? Yo digo miro por la silla la transformo en una ventana. Me como mi almohada, ¿sí? Entonces, miro por la ventana, me como mi helado, un ejemplo. Abro la pared, ahí voy trasladando palabras que sean reales. Abro la puerta, ando con mis orejas, ¿sí? Entonces, ando con mis pies. Tengo 10 ojos para caminar, ¿sí? Tengo 2 pies para caminar. Y así sucesivamente. Entonces, esas cositas así son las que ustedes tienen que ir mirando. ¿Cómo armo yo mi escritura gíglica? Seguimos con los palíndromos. Los palíndromos son oraciones o palabras que leyéndose de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás me va a dar lo mismo. La misma frase, derecha, izquierda, derecha. Siempre me va a decir lo mismo, ¿sí? Eso es fácil. Lo hemos identificado. Ahí tienen sus ejemplos, ¿sí? Ahí vemos, miramos más ejemplos de palíndromos. Los palíndromos no solamente se asocian a oraciones, los palíndromos se asocian también a palabras, ¿sí? Entonces, ahí vemos ejemplos. Los rebus. El rebus es una palabra que viene de rebusque, de rebuscar, ¿sí? Y que significa una cosa por otra. Entonces, ahí vemos unas formas de rebus, ¿sí? Lean bien esos ejemplos. A continuación presentamos algunos de los rebus. El que busca encuentra, el que espera desespera, el que no corre vuela. Entonces hay que leer muy bien esos rebus para que encontremos el enigma que está oculto, ¿sí? Hay algo oculto, ustedes tienen que identificar en cada rebus, ¿sí? Si yo veo estos números que están aquí, aquí debe haber algo oculto, el cual yo tengo que descifrar. Si yo veo acá esta imagen de letras, aquí hay algo oculto que yo debo descifrar. En eso consisten los rebus. Un anagrama. Los anagramas son de diferentes clases. Hay de números, hay de palabras, ¿sí? Hay de ciudades, hay de países, etcétera, etcétera. Un anagrama es una palabra o frase oculta que se transpone, ¿sí? Entonces, aquí vemos que cuando yo desarmo la palabra original, puedo ir creando de esa palabra otras más, ¿sí? Entonces, lean bien estos anagramas. Aquí vamos a dar ejemplo de anagramas. Mira estos ejemplos. Descubre lo oculto. Bueno, aquí tenemos rebus. Aquí hay más rebus. Los ambigramas. Bueno, los ambigramas es una forma creativa, ¿sí? Que se utiliza mucho con los nombres. Es como utilizar mi nombre y crearlo de una forma muy creativa. Aquí es más juego de creatividad. Aquí vemos, mira todas estas, aquí hay diferentes ejercicios que tienes que descubrir. Ahí me tienes que decir qué ves. En esta T
Aquí vemos estos que están aquí. Bueno, esas son las actividades que ustedes tienen que ir desarrollando. Y acá, en el punto siguiente, actividades a desarrollar. Entonces, ahí te pido que crees tus propias formas de escritura gíglica, anagrama, palíndromos, ambigrama, rebus, ¿sí? Esto es más de creatividad. Espero, muchachos, que hagan un buen trabajo, que sean muy creativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la creatividad depende el trabajo. Entonces, espero que les guste esta actividad, la cual es muy, pero muy bonita. Entonces, muchas gracias, chicos, por la atención prestada.